Y antes también has mencionado que pasaste por Silicon Valley en 2011, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque es como vamos, es como el objetivo de cualquier emprendedor es pasar por Silicon Valley una temporada y más en esa época que creo que estaba pegando muy fuerte. Fueron años increíbles, o sea, tú fíjate, yo me pilló desde la muerte de Steve Jobs, que me pilló allí, Ostras. sí, hasta la compra de Instagram, el surgimiento de Uber, el surgimiento de Instagram también, era el momento en el que Facebook estaba creciendo a lo bestia, Google ya estaba muy instalado, pero estaba también haciendo cosas nuevas, surgimiento de Twitter, o sea, fue una época, Joder. guau, tío, muy, muy bestia. Yo aprendí lo indecible, o sea, aprendí muchísimo, no tanto a nivel técnico, que yo creo que en eso no tenemos nada que envidiar, me refiero a técnico de montar empresas, no tenemos nada que envidiar, sino sobre todo un tema de mentalidad. O Ya. sea, la mentalidad, esa para mí es la clave. A mí lo que me di cuenta es que los americanos no tienen límites, no se ponen límites, piensan en grande. O sea, tú te pones a pensar en crear una empresa y piensas en crear una empresa en Tomelloso, ¿no? Y intentas pensar en Tomelloso y como mucho en tu provincia o como mucho en toda Eh, España, ¿no? Y un americano jamás se plantea eso. No, ellos hacen empresas globales, punto. O sea, es que no hay ni discusión. O sea, es que ni se plantean otra cosa. No se plantean otro escenario. En Silicon Valley nadie se plantea otro escenario. Y además creen que lo pueden hacer y que todo el mundo lo puede hacer. O sea, es como una sensación de sí. apoyo al emprendedor. En eso, la verdad es que nos llevan cierta ventaja. En eso nos llevan cierta ventaja. Un tema de mentalidad, de creerse los amos del mundo y de creer que puedes hacerlo. En cambio, aquí vamos como con miedo, ¿no? Yo en esto tuve una experiencia. Yo estaba negociando con Telefónica en un momento dado, ¿no? Para hacer un acuerdo para Red Karaoke y entonces me fui a Silicon Valley. Joder, tardé muchísimo menos tiempo en hacer un acuerdo con Verizon, que era la segunda telefónica más grande del mundo. Cerré un acuerdo con ellos en cero coma, mientras que aquí en España con Telefónica, pues llevaba meses y meses, y eso que tenía amigos dentro, y no conseguía cerrar un acuerdo. Bueno, pues un tema de mentalidad. A Telefónica yo le iba a vender que tenía un proyecto global y no sé qué, y me miraban, tú que eres un tío de Logroño, tienes un proyecto global y no sé qué. Bah. En cambio, iba ahí a Verizon en Estados Unidos y que un español de Logroño pudiera tener un proyecto global no les parecía raro, les parecía lo normal. Entonces, Claro. enséñame lo que tienes y si lo que tienes mola, pues te lo compro, ¿sabes? Y ya está, no hay más. Entonces, ahí hay mucha diferencia de mentalidad y eso es un aprendizaje que tuve allí. No Sí, cortarse, pedir es y... ver- es Sí, verdad que tiene una mentalidad como mucho más abierta y de que todo es como más posible. También sí, porque tienen como una mezcla de culturas que la que estás acostumbrado a que tenga gente de aquí a allá. Y aquí sí. es verdad que los prejuicios y la sociedad española es un poco más anticuada en ese aspecto, creo yo. Hemos mejorado mucho, ¿eh? pero Sí, hemos mejorado muchísimo. Yo creo que las nuevas generaciones además vienen con las ideas más claras, pero sí que es verdad que parten con ventaja. Es inevitable. total, total. Buah, me parece brutal. Además que es como la época dorada casi de Silicon Valley. Fue un momento increíble. Yo lo disfruté muchísimo. También tiene cosas duras, ¿eh? Y difíciles. Son Ya. ciudades muy complejas donde la vida es prácticamente todo business. O sea, es una ciudad sin niños, ¿sabes? No hay niños, tío. No hay abuelos, ¿sabes? Es una ciudad muy rara. Es como todo es trabajo. Y Ya. eso a nivel personal te afecta. Entonces, cuando estás ahí unos años, pues dices, yo es que igual quiero otra cosa para mí, ya no para mi empresa, sino para mí, ¿no? Y bueno, te planteas si ese es el sitio. Igual es Claro. sitio para hacer ciertas cosas, pero cada vez más pienso que no es necesario estar en Silicon Valley, sí tener la mentalidad de Silicon Valley, eso Ujú. sí, pero no es o sea, Silicon Valley es un estado mental, para entendernos. Yo creo que se están haciendo grandes cosas, por ejemplo, en Málaga o, bueno, en España en muchos sitios, ¿no? Y que están compitiendo a cara de perro con empresas norteamericanas y de todo el mundo, y en eso España ha ganado, nos hemos ido ganando en que nos creemos más a nosotros mismos, ¿no? Y eso es muy Sí, positivo. sí, sí, eso es verdad. Y además con lanzadera en Valencia también y en Madrid también está habiendo los últimos años mucho movimiento. Sí. Y hablando un poco de mentalidad, ¿crees que el emprendedor tiene que tener un perfil a nivel personalidad o psicológico determinado? O sea, la gente que has visto que ha triunfado es gente que tiene un perfil más o menos marcado, hay un poco de todo. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, es que para empezar hay muchos tipos de emprendedor. Ujú. Esto tendemos a pensar solamente en los emprendedores como los que montan startups, ¿no? Y hacen unicornios, ¿no? Y Cierto. luego te encuentras con emprendedores que tienen una tiendita en un pueblo
de Valladolid. O sea, hay emprendedores de todos los tipos, gente que crea un lifestyle business, un negocio en el que pretende ganarse la vida sin hacerse millonario y tener una vida igual con un balance, un equilibrio mejor entre vida personal y vida profesional. Y luego hay gente que quiere el unicornio. Y en toda esa gama tan amplia hay muchísimos extremos, ¿no? Y quizás si me preguntas por los que van a hacer unicornios o tal, pues hombre, evidentemente hay una... Eh, aparte de ser personas muy creativas, ¿vale? Son personas que se mueven muy bien en la incertidumbre, que son muy flexibles y que al mismo tiempo que tienen esa flexibilidad tienen un punto muy fuerte de seguridad en sí mismos. La seguridad en ti mismo es fundamental para triunfar a esos niveles. Ujú. Tienes que tener un ego fuerte, pero un ego fuerte, pero al mismo tiempo ser capaz de ser flexible para cuando las cosas no vienen bien, no volverte loco con tu idea, sino ser capaz de... Entonces es un perfil complejo, no es un perfil unívoco de me voy y me doy contra la pared todo el día, no, porque eso acabas, eso va mal, Sí. tienes que culebrear de alguna manera, no ser como un junco, ¿no? Que es una cosa muy fuerte, pero al mismo tiempo muy flexible. Ujú. Pues no puedes ser un roble, tienes que ser un junco. Y eso es un perfil que no todo el mundo tiene, es difícil de encontrar. Hablo para ese tipo de perfiles de empresas gigantes, ¿no? Tienes que tener una capacidad de ponerte delante de inversores gigantes y contarles un proyecto y visualizarlo en el largo plazo, convencer a mucha gente, tienes que ser un poco encantador de serpientes, muy buen comunicador. Bueno, es un perfil difícil. Complicado de encontrar. Claro, Por bueno, lo al que dices, final, si lo piensas, el 90% de las startups fracasan. ya. Yo justo ahora estaba escribiendo, antes de hablar contigo, un post, que lo publicaré, no sé si hoy o mañana, relacionado con esto, ¿no? Y habla de cómo en emprendimiento no vale con estar en la media. O sea, si eres una persona promedio, un emprendedor promedio, vas a fracasar. Ese es un poco lo que pretendo decir en esa historia. Y es muy, muy sencillo, no lo digo yo, lo dicen los números, ¿no? O sea, al final, si el 90% de las startups fracasan, si tú estás en la media, vas a fracasar. Fracasas, sí. Claro. Entonces tienes que destacar y tienes que estar muy bien preparado para destacar. Entonces no vale con tengo una idea y me lanzo. No. Si haces eso, te vas a estrellar. Porque es lo que dicen los datos que va a pasar. No es que lo diga yo, lo dicen los datos. Pero es que además esto no aplica solo en el emprendimiento. Si lo piensas, ser promedio es una receta para el fracaso en deporte, en artistas. O sea, el Total. director de cine promedio fracasa, el escritor promedio no vive de escribir, el músico promedio no vive de su música, y el futbolista promedio no llega a primera división, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Estar en la media en muchas áreas de la vida, y el emprendimiento es una de ellas, no es suficiente. Total. Total, total, porque además es que solo escuchas los casos del 1% o menos de ese tipo de profesiones Claro, que claro, comentas. exacto. Es totalmente así. También hay que saber, o sea, creo que hay que ser realista con los números en el aspecto de si mides menos de 2 metros, pues a la NBA no vas a llegar, porque los Claro. números encima, si bajas de cierta altura, son aún peores, ¿no? O sea, es como un poco, creo que te venden de pequeño que tienes que sí, que todo es posible, pero también tienes que tener ese tipo de cosas en mente. Todo es posible si te preparas lo suficiente. Es decir, o sea, es posible llegar a ser como un Rafa Nadal, pero tienes que trabajar como ha trabajado Rafa Nadal. Eso Tú puedes es. llegar a ser un emprendedor como Jeff Bezos, pero te tienes que preparar como se ha preparado Jeff Bezos. Claro, entonces, y como esto, mil cosas, ¿no? Al final es un Sí. tema de preparación, tiene que haber una capacidad previa, lo que dices tú, pues para jugar en la NBA un mínimo de 2 metros, pero no vale con tener 2 metros. Tienes que No. además haber hecho deporte, entrenar todos los días, o sea, generar técnica, aprendizaje. Bueno, pues cuando llegas a... Entonces ahí puedes empezar a plantearte que puedes llegar, pero y se puede hacer, pero claro, tienes que trabajarlo. Es que no, las cosas no llegan porque sí. Tendemos a pensar ahora que todo, sí, todo, como todo es posible, con Mm. quererlo ya vale. No, no vale con quererlo, coño. Claro, Sí, sobre todo lo difícil es mantener ese trabajo y mantener esa constancia cuando no sabes cuál va a ser el resultado, ¿no? Que claro, eso es lo más complicado. Que es cuando exacto, yo creo que mucha gente se acaba replanteando, el, oye, igual esto no es para mí y, claro. y me voy. Sí. Cuando llevas 5 años dándote contra la pared, efectivamente, y nadie, nadie te hace ni caso.